Vamos, vamos, Pablo. Te quiero mucho. Bueno, es importante mencionar algunos tips básicos a la hora de establecer un cultivo. Veremos por algo muy elemental, o sea, vos como empresario del campo a la hora de pensar en establecer un cultivo de aguacate, tienes que tener una claridad básica en 3 elementos. O sea, primero, y a veces a muchas personas no les ocurre, o sea, la opción que pueden tener los ladrones de acceso al cultivo. O sea, si vos tenés una finca con varias servidumbres cercanas por donde pasa mucha gente, el aguacate es una fruta muy fácil de robar. Si te pasan por un lindero muchas personas, o sea, hay una opción de que te roben. Si no tenés de pronto mayordomo en la finca o un viviente, es complicado, o sea, es un gasto innecesario, o sea, en vez de una inversión es un gasto innecesario si vos no tenés unas condiciones de seguridad apropiadas en la finca. Segundo, y eso es ya más técnico, es tener unas condiciones de drenaje apropiadas para el cultivo. Las raíces del aguacate son muy susceptibles del exceso de humedad, y cuando hay planes generalizados o zonas donde potencialmente puede haber mucho encharcamiento, las raíces van a estar propensas a sufrir una asfixia radicular, que es una de las principales causas de muerte en nuestro medio del aguacate. Entonces, lo más adecuado, si no tienen unas condiciones de pendiente con buen drenaje, es que tomen la decisión de no sembrar. Si es un plan, pensar en otra cosa diferente. Tienes que pensar pues que el aguacate tiene que estar en su hábitat ideal para que se pueda desarrollar plenamente. Y tercero, como todo ser viviente, es un cultivo demandante en comida, en nutrientes. Y a la hora de vos pensar en una inversión en este sentido, tenés que pensar primero en que vas a estar dispuesto a darle toda la comida que necesite. Y de ahí va a depender la rentabilidad. O sea, inicialmente, al principio te va a tocar hacer una inversión más elevada porque le va a echar una buena nutrición, pero después a la hora de sacar rendimientos por hectárea te vas a dar cuenta que verdaderamente vale la pena hacer el esfuerzo, teniendo en cuenta que no es una inversión asequible para todo el mundo porque es un cultivo que demanda invertirle mucha plata. O sea, por ejemplo, para establecer una hectárea vos podés estar entre un rango de 12 a 15 millones desde el año 0 hasta el año 3. El aguacate es un cultivo de tardío rendimiento que más o menos al tercer año es que empieza su producción, y te empieza a producir en el tercer año, pero realmente estás librando la inversión más o menos en el quinto. Entonces, por eso vos tenés que tener muy claro que vas a tener un flujo de caja que te va a permitir sostener esa vida improductiva del cultivo. O puede ser asequible, por ejemplo, para economía campesina, si el campesino tiene cultivos asociados transitorios que le permitan tener flujo de caja constante para ir sosteniendo la vida improductiva del cultivo. Es importante hablar, sobre todo en la dinámica que estamos teniendo hoy por hoy en cultivos tecnificados, de buenas prácticas agrícolas en la infraestructura que necesitamos en los predios donde vamos a establecer un cultivo de aguacate. Es importante vos tener todas las construcciones que demanda un sistema productivo como el aguacate, que es tener unos cuartos bien definidos para los agroinsumos, donde estén en ausencia de humedad, donde puedan estar pues sin acceso de animales. Allá mismo tenés que hacer un cuarto independiente para guardar los agroquímicos, que obviamente deben tener toda su infraestructura para el lavado, para la preparación, y evitarle pues al trabajador de pronto una infección o algo por el estilo, una intoxicación. Hay que tener las normas de seguridad previamente establecidas, como lo establece un protocolo de buenas prácticas agrícolas. Debes tener una especie de salita de post cosecha en la cual vas a llevar la producción en condiciones de higiene, la vas a empacar y la vas a mandar al centro de distribución o a la asociación donde estés vinculado. Es importante tener la claridad de que, como les mencionaba, el aguacate es demandante en nutrientes, en una buena alimentación. Lo que usted le eche se lo come. Tampoco pues nos vamos a exagerar pues en dosis que nos afecten el bolsillo, pero sí por lo menos lo que demanda el cultivo. Para abonar el cultivo hay que tener una premisa, o sea, hay que hacer un estudio de suelos
y posteriormente, cuando el aguacate esté en producción, hacer estudios foliares, análisis foliares recurrentes que nos permitan determinar qué es lo que necesita el árbol. Por ejemplo, si a mí me da que el suelo está rico en nitrógeno, a mí de nada me sale en echarle urea, pues porque estoy botando la plata. Estos estudios y análisis lo que permiten es determinar las cantidades exactas de nutrientes que puede llegar a demandar el cultivo. Entonces, por eso la importancia de tener esto muy presente. Básicamente, por estimados ponderados que han sacado asistentes técnicos de la zona, se tiene la claridad de que un cultivo de aguacate el primer año, un árbol, te va a demandar un kilo de abono químico, entre los nutrientes que lo conforman, los mayores, nitrógeno, fósforo y potasio, o los menores como el boro, como el manganeso, entre otros. Entonces, en el primer año 1 kilo, en el segundo año 2 kilos, tercer año 3 kilos por árbol, además del abono orgánico que quiera suplementar. Pero es importante tener en cuenta, por ejemplo, a la siembra, que la materia orgánica, si la van a aplicar, echen una materia orgánica bien compostada, porque está siendo una de las principales causas de muerte. Echamos una materia orgánica mal compostada a la hora de la siembra. Te mencionaba ahora que las raíces del aguacate son muy vulnerables y demandan mucho oxígeno, no tienen pelos absorbentes y les queda muy complicado comer. Y cuando le echan una materia orgánica sin descomponerse, empieza a hacer su proceso de descomposición en el suelo y empieza a demandar oxígeno, a competir con el oxígeno que demandan las raíces, genera asfixia radicular. Y así como el encharcamiento, es una de las principales causas de muerte. Y básicamente dan las recomendaciones prácticas a tener en cuenta en un cultivo. Sin embargo, es recomendable que todo cultivo esté asistido por un agrónomo o un asistente técnico competente para tal fin. Aquí en Colombia, pues, lo que se sabe de aguacate es muy poco, apenas estamos empezando. Básicamente estamos guiados por la corriente chilena y la mexicana, que son los que han investigado y los que tienen literatura avanzada en el tema, pero verdaderamente son muy distantes las realidades de esos países a la nuestra. Nosotros estamos en el trópico, ellos están en el subtrópico, y tenemos que empezar y partir de investigación práctica, investigación pragmática que nos permita tener conclusiones certeras del comportamiento del aguacate en nuestra realidad. Don Gustavo, tiempo sin saber de usted, cuénteme, ¿qué tal México? Pablo, ¿qué más? Yo ya estoy de nuevo por acá. México estuvo muy bien. Hice muchos contactos que estoy seguro nos van a servir más adelante para el plan que vamos a montar nosotros de exportación. Allá la industria del aguacate es otra cosa. La verdad es que vengo sorprendido. ¿Cómo así, don Gustavo? Pues nos tenemos que sentar y hablar un buen rato. Sí, claro. Igual yo recibí tus correos y te respondí los que pude. Veo también por tu blog que ya sembraste, te felicito, hombre. Al fin usaste yemas de algunos de mis árboles. El blog no lo puedo abandonar, ya está quedando más completo y espero que nos sirva de mucho a todos los que estamos ahí enlazados. Es mi proyecto especial, la herramienta que yo uso para recolectar mi información. En cuanto a las yemas, sí usé algunas. Vea, le muestro un video muy bueno que me encontré, me sirvió mucho y es muy completo. Me interesaría mucho verlo. Además es un video del SENA, ellos me han sido de gran ayuda en todo este proceso. Acá lo recibí, ya mismo lo voy a ver. En este momento vamos a realizar un injerto de púa terminal, que es el que es más usado en el cultivo de aguacate. Se escogió previamente una yema del árbol madre, una yema en estado vegetativo.
se le retiran las hojas con mucho cuidado, sin ir a dañarla, y posteriormente se le hace el corte para ser injertada. Todas las herramientas son desinfectadas antes de realizar todos los cortes con agua con hipoclorito de sodio. Eso es muy importante porque no queremos transmitir enfermedades a la nueva planta que vamos a injertar, porque pues cuando generamos una herida en una planta, pues por ahí pueden entrar muy fácilmente patógenos. Ahora se está buscando el punto exacto en el cual se debe hacer el injerto. Más o menos se busca el sitio en el que ya el tallo no esté leñoso, pero tampoco es muy blando. Se retiran las hojas, se hace un corte más o menos de la misma profundidad a la cual se le realizó a la yema. Si ven que la yema termina en punta, entonces observen cómo se introduce en el corte que se realizó. Es muy importante tener en cuenta que el patrón debe tener más o menos el mismo grosor que la yema que se va a injertar. Esto nos garantiza pues que el injerto quede bien hecho. Ahora procedemos con el amarre. Se debe hacer un buen amarre. Empezamos de abajo hacia arriba, bien apretado. Y volvemos a bajar. Este es uno de los pasos más importantes, que debe quedar muy bien amarrado. Después de realizar correctamente el amarre y de verificar que efectivamente la yema no se desprende fácilmente del patrón, procedemos a poner una bolsita plástica y una bolsa de papel y las llevamos al sitio en el cual van a estar todas las plantas. Muy bueno el video. Eso mismo dije yo. Igual Esteban me asesoró en el proceso de selección. Escogimos un árbol muy bueno de su cultivo. Muchas gracias. Me parece perfecto. Llegamos a la conclusión de que esos árboles tienen muchos factores a favor para nosotros. Claro, es el mismo clima y mismo terreno. Además, estos árboles ya llevan varios años resistiendo y dando frutos. Son excelentes. Eso es lo que queríamos obtener. Bueno, Pablo, mañana si quieres podemos hablar. Yo voy para la finca, allá nos vemos. Hasta luego, don Gustavo, gracias de nuevo. Ya hemos avanzado mucho más en el tema del aguacate, la selección del material vegetal y el manejo de vivero para su cultivo. Ahora manejaremos este tema con todo el profesionalismo, las bases teóricas y técnicas necesarias. Es hora de seguir avanzando. En el próximo capítulo hablaremos sobre la siembra y el manejo de cultivos.